Buenas noches, te saludo con la paz del Señor, Dios te bendiga, hermano, amigo, vecino que estás conectado, los que se van a conectar. Podés compartir, este es un segmento nuevo, este es un programa realmente que lo hemos llamado y hemos declarado de bendición para todos los que lo están escuchando, viendo y para todos los que van a compartir. La verdad que queremos, por el deseo del Señor en nuestro corazón, hacer algo que sea agradable y que lleve conocimiento y que lleve expectativa y que lleve esperanza y que lleve vida y que lleve fe. ¿Fe en quién? Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos este segmento, este programa se llama Historia de Vida. Historia de vida que tienes tú, que la tengo yo, que tiene... Toda persona tiene una historia de vida, pero hay un referente que nos va a marcar siempre. Esa historia de vida que queremos compartir con vos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todo lo que quieran realmente participar en el programa y quiere contar esa historia para edificar, para enseñar, para motivar, para hacer crecer a otras personas tal vez en el conocimiento de nuestro Señor y en la fe que es importante de la palabra de Dios. Historia de vida. ¿Cómo empieza la historia de vida? En toda familia. Empieza primeramente con un nacimiento, con un padre, con una madre, una familia. Historia de vida, lo cual va marcando nuestra vida. Y esa historia de vida la tenemos todos, de diferentes formas, diferentes situaciones, diferentes cosas que nos ha pasado, cosas que nos han marcado profundamente, como puede ser alegría, como puede ser dolores, como puede ser cosas que todavía llevamos marcadas. Pero esta historia de vida que comentamos es un antes y un después, un antes y un después. Es como un antes y un después. Bueno, acá quiero que puedas escuchar y puedas poner tu corazoncito en lo que vamos a decir. Antes de Cristo, antes que la persona conoció al Señor Jesús y después que la persona conoció al Señor Jesús. Quiero recordarte que la historia marca un antes y un después. Por eso muchas veces cuando vemos una historia, algo dice antes de Cristo y después de Cristo. Y bueno, en la vida humana, en la persona que ha vivido sin Cristo, también tiene una historia y empieza una historia nueva cuando llega a los pies de Cristo. Cuando el Señor llega a gobernar, a entrar, a tocar, a llamar a esa vida, y esa vida es transformada por el poder del amor de Dios a través de Cristo y perdonada. Sin más, queremos hoy decirte que tenemos un invitado especial, que amamos mucho, lo queremos, un hombre de testimonio, una familia de testimonio, una familia que te lo puede decir cualquier persona íntegra por el Señor, que vale lo que dice. ¿Por qué vale lo que dice? Porque lo que dice viene de Dios y por eso vale, porque la palabra de Dios en ese varón y en esa familia es verdad, por el testimonio que no solo tiene el varón, sino la familia que viene detrás de él y de las generaciones que él viene. Queremos también, y sabés que tal vez vos ya lo conozcas, tal vez no lo conozcas, tal vez recién te vas a conectar, pero hay mucha gente que lo conoce y lo amamos en el Señor, tomamos de él referencia, tomamos de él enseñanza, tenemos mucho para aprender, todo lo que puedan, lo conoce, sabe que tenemos mucho para aprender de él y de su familia, porque eso es lo importante, una historia de vida en la familia, una historia de vida en el matrimonio, una historia de vida como padre, una historia de vida como hijo, una historia de vida como siervo de Dios, una historia de vida con el llamado del Señor en adelante y una historia de vida sin el Señor atrás. Y bueno, tenemos la bendición de presentar hoy a nuestro pastor Daniel Stenberg, que está ya en su casa y ha cedido bendecirnos este programa, nuevo segmento, un nuevo programa, para que de interés no nacional, para interés cristiano y para que todo aquello que tenga interés de escuchar, que con el Señor, y él va a ser referente de nuestro pastor, se puede cambiar la vida que para veces, para la persona o para la sociedad o para la ciencia es irreversible. Cualquier cosa, cualquier situación que le esté sucediendo, muchas veces los límites de la razón o del conocimiento no pueden traspasar porque se encuentra en una situación imposible. Pero te quiero decir que el Dios que todo lo puede no tiene imposible. Entonces, sin más, lo presentamos al pastor Daniel Stenberg. Pastor, le damos gracias por estar en este programa nuevo. No somos periodistas calificados, pero tenemos un corazón con un hambre de Dios y una gana de que la gente pueda conocer más de la obra de Dios y de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios y de las personas que se han sembrado en el Evangelio. Dios lo bendiga, pastor. Muy buena noche y bueno, queremos que usted salude a la audiencia, a este programa nuevo. Le damos la bienvenida. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Horacio. En primera instancia,
felicitarlos a ustedes, al equipo, a los que están trabajando. Creo que de veras los felicito por inaugurar hoy un segmento nuevo, como venías diciéndole a tu audiencia y compartiéndoles. Creo que esta historia de vida, creo que estoy muy de acuerdo en lo que decías, que provoca o produce en nosotros un antes y un después, ¿verdad? Y recién hacía referencia a lo que es Jesucristo. Jesucristo pudo marcar un antes y un después en la historia del mundo entero, y de hecho obviamente nuestro calendario se divide justamente así, ¿no? Antes de la cruz de Cristo y después de la cruz de Cristo. Así que aquí estoy feliz de poder compartir con ustedes, ¿eh? Toda familia Sótola, una familia maravillosa, así que yo le agradezco a Dios por tu vida, Horacio. Nos conocemos hace un montón de años y, bueno, hacías alusión o referencia a muchas cosas de esta familia, y yo te lo agradezco, y casi que me estaba sintiendo un poquito adulado, pero de veras que me encantó que digas todo eso, así que gracias, gracias, muchísimas gracias. Y quizás algo de lo que hablaremos a continuación sea lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Dios hizo en esta familia. Y hoy pasé gran parte del día con mi papá, con don Eduardo, con doña Celia, y entonces fuimos también recabando a lo largo del día charlas y demás cosas, justamente hablando de esto, ¿no? De cuántos años, ellos tienen obviamente unos cuantos años, y entonces almacenan historia de vida, y estoy encantado con eso. Así que los felicito a todos ustedes por estar lanzándose hoy en esta expectativa hermosa, realmente hermosa, y mencionamos también la fe, una expectativa de fe para hablar de historias de vida, ¿no? Y así que esto me encantaría compartirlo con vos y con tu audiencia. Amén, pastor, gracias, gracias, por su bendición. Lo que hemos hablado no lo dice el hombre, lo dice los hechos que ustedes marcaron, y en la verdad no hay mentira, y usted sabe eso, sin adulación. El que realmente habla más, y esa es una palabra de su mamá, dice que su mamá es una palabra que dice muy lindo, lo habíamos aprendido, que, que en el sentido que uno hable menos y muestre más. Y yo creo que esa es la parte más importante, que la gente vea realmente. Y yo creo que muchas familias hemos visto de usted y de su referente, de su papá y de doña Celia, don Eduardo y doña Celia. Una vez me tocó conversar o estar en la célula con ellos, y yo puse una palabra que me permitieron orar a su papá y ellos se sembraron para el evangelio. Qué tremendo, se sembraron. Gente que se sembraron su vida. Y en eso quiero preguntarle algo. Yo sé que nadie puede, en una familia se recibe lo que hay. ¿Qué es lo que más le impactó de su papá, de su mamá, en ese en ese crecimiento de usted, hasta llegar a decir, bueno, algo está pasando en mi vida, ¿por qué yo no estoy todavía tan comprometido en estas cosas? Pero algo tiene que haber impactado en su papá o en su mamá. Es verdad, Horacio, tenés muchísima razón. Vengo de una familia donde todos mis antepasados han sido cristianos evangélicos y seriamente comprometidos con la obra de Dios. Mi abuelo, de hecho, es el fundador de lo que es hoy Iglesia de Dios o IDD Argentina, así como la conocemos. Entonces, obviamente que estuve rodeado de personas maravillosas que han cultivado mi vida, han transformado mi vida, ¿sí? Me han mostrado, pero obviamente que la transformación en cuanto a la parte espiritual llegó muchísimos años después. Yo tuve la suerte hermosa de poder vivir muy cerca de mis tíos, todos cristianos, todos amaban al Señor y todos servían a Dios. Y también muy cerquita de mis abuelos paternos, de don Federico y de doña Elsa, y ellos obviamente habían conocido también al Señor desde muy jóvenes. Mi abuelo era entrerriano, de la zona de Ramírez, y mi abuela pampeana, de la zona de Santa Rosa, y ellos se enamoran y se conocen en el Chaco,
se casan, tienen su primer hijo y luego van un poquito más al norte, Formosa, hasta que mi papá cumple 11 años. Esto pasó en el año 1946 y en ese año ellos, sin poder avanzar porque las cosas no habían ido muy bien, las cosechas habían estado por 3 años terriblemente difíciles en el norte y habiéndose quedado sin nada, buscan otro horizonte y especialmente ese horizonte tenía que ver por dos razones. Una, no había colegios y no había dónde mandar a los hijos a la escuela. Y la otra segunda parte también era la parte de formar una iglesia, un lugar donde la gente se reúna y pueda escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Esto trajo a mi abuelo Federico en los años 46, en el mes de septiembre, a la zona donde mi papá vive, en la zona de Loma Verde, partido de Escobar. Así que desde ahí entonces tengo una gran influencia de personas de fe, de hombres de fe, pero aún así había demorado mi forma porque creía que en realidad ellos tenían su forma de vida y a mí me parecía genial porque eran personas maravillosas. Al igual, entonces, mi mamá también oriunda de Entre Ríos y ella llegó también a la zona de Escobar y se conocieron desde muy jóvenes con mi papá y formaron esta familia que tenemos hasta el día de hoy. Este año ellos cumplen una expectativa más todavía porque Iglesia de Dios en este año, en el mes de julio, cumple 50 años de existencia. Así que estamos maravillados de acompañar esta historia. Y esto también, Horacio, y a toda la audiencia a quien estamos compartiéndole esta noche, es una historia de vida. Y las historias de vida tienen que ver con familias, las historias de vida tienen que ver con personas. Y estas personas, con muy poquito, ¿sí? Con muy poquitito, pero con un corazón muy tierno y un corazón muy abierto a todo lo que Dios tenía, comenzaron una historia de vida que obviamente eso después se traslada en formar una iglesia, pero la iglesia no son las paredes en sí, son familias que se reúnen deseando servir al Señor. Así que mi familia tiene que ver con eso, tiene que ver con una expectativa inmensa de servir a Dios. Y eso de servir a Dios, Horacio, vos lo sabés muy bien, esto de servir a Dios no es otra cosa que acercarnos a la gente, acercarnos a la necesidad, acercarnos a las personas y a veces no porque tengamos capacidad, ni mucho menos, no somos Dios, ni mucho menos, pero hay algo que sí, podemos acompañarlos y podemos estar uniéndonos en oración, creyendo de que Dios siempre tiene algo espectacular o especial para hacer con nosotros. Así que historia de vida es esto es una historia de vida, ¿no? Yo conozco las raíces de mi familia y esto me trajo hoy a conversar estas cosas con vos. Me encanta que estemos hablando de estas cosas, Horacio. Qué lindo, pastor, qué lindo, porque es realmente la verdad y una vivencia natural, una cosa que ha pasado y ha marcado su vida. Y eso es importante porque creo que no hay mejor ejemplo que el que viene de la casa, el que viene de la familia, la lucha que a veces se tiene por encontrar un propósito o por llegar a una meta. Creo que sus abuelos, su papá, no le fue fácil tampoco, creo que para nadie es fácil, pero pelearon por su sueño. ¿Y cuál era el sueño? El sueño de que Dios había puesto en su corazón. Entonces yo sentí esa vez que oré que el Señor me ponía, se sembraron. Qué tremenda palabra, porque al sembrarse quiere decir una semilla que cae a tierra tiene que morir. ¿Morir a qué? Morir a todos los privilegios y deseos propios para encontrar la voluntad perfecta de Dios y hacer los planes que Dios tiene, negarse a sí mismo. Y eso lo vi, lo conozco y lo sé por referencia de conocer a su papá y a su mamá y bueno, y conocerlo a usted también, pastor, también tenemos ya unos años y hemos estado, yo me acordaba hoy que hemos estado cuando lo ungieron de pastor a usted en el teatro acá en Escobar, no me acuerdo bien el nombre, corríjame si es en el año 2002 o 2003. 2004. Creo, 2004, ¿no? 2004 lo ungieron. Y estaba pensando, por ahí estoy confundido, porque eso sí era una pregunta que quería hacer. El pastor Escobar o el pastor Incico estaban ahí, o estoy confundido cuando lo Sí, levantan. sí. Sí, No, ¿no? no, no, sí estuvieron.
Sí, sí, yo estaba el me acuerdo, pastor Rubén, Rubén Rubén Escobar, Escobar, sí. estaba así Daniel Slongo, gente Ah, muy, Daniel, muy sí, linda. sí, 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 Así también estaba, así es, sí, Carlos Purat, el pastor claro. Quique Cruz, así que representantes de aquí, de lo que es la ciudad de Escobar, como el Consejo Pastoral, así Ujú. que nos hemos sentido muy, muy cuidados y muy bendecidos, ¿no? Muy mimados también, y Muy fue un bien. año muy particular para todo lo que hoy es Iglesia de Dios, y bueno, estamos marchando hacia las diferentes provincias, compartiendo de esta fe maravillosa en Cristo Jesús. Qué lindo, qué lindo. Pero vamos a retroceder un poquito más, ¿no? Ese es para hacer un parante, un poquito, vamos a ver un poquito para atrás. La pregunta es, no todo lo que nace en la familia cristiana tienen ya ese toque de Dios, ese llamado, ese encuentro, ¿no? Usted lo dijo y lo habíamos escuchado y lo repitió también, estuvo marcado, sí, influenciado, muchas cosas. Pero algo pasaba en su corazón todavía que no agarraba ese compromiso, no sentía o era el tiempo del Señor que tenía que seguir preparándolo, no sabría decirlo, lo sabrá decir usted. Cuando usted, Me ¿cuántos años encantaría tiene? compartírtelo. ¿Cuántos años tiene usted cuando realmente siente ese toque del Señor en su vida? ¿O llamado? ¿O realmente Quisiera, se rinde? sí, quisiera ir un poco más para atrás entonces a lo que vos hacías alusión. Y Horacio, yo tenía solo 16 años, muy joven, más allá de haber entonces nacido en un hogar cristiano, no en una, no en una casa religiosa, sino en una casa que ama a Dios, una casa que tiene un compromiso maravilloso con Dios. No era simplemente liturgia, sino que yo veía a mis abuelos sembrados para la obra de Dios, ¿sí? Y eso implicaba cualquier tipo de necesidad, él iba a estar ahí para la gente. Y mi papá ha sido eso a lo largo de toda su vida, y mi mamá igual. Ellos se han sembrado para el Evangelio de Cristo Jesús. Tenían una sola meta y la tienen hasta el día de hoy. Mi papá ya tiene 85, mi mamá 81, y ellos siguen pensando exactamente lo mismo. Y hoy la cuarentena obviamente los tiene un poco detenidos, pero si no, ellos andan por todas partes visitando a sus amigos, a su gente y a los enfermos. Por supuesto que sí, porque si hay algo que Dios los ha enviado a hacer, y es orar por las necesidades de la gente, y ahí están. Obviamente hoy el COVID los ha detenido un poquitito, pero a los 16 años era muy joven y yo sentí y algunos se preguntarán, ¿qué es ese llamado de Dios? ¿Qué es un toque de Dios? ¿Y qué significa eso? Bueno, es claramente cuando uno tiene en su corazón y aún en su mente, no es una idea, sí, sí es una forma en la que Dios te hará saber que Él quiere tener algo especial con vos. Y Dios, de hecho, lo tiene con todas las personas. Y es cierto, porque Dios es nuestro creador y Dios nos planeó para buenas, para cosas realmente significativas en la vida. Todos tenemos algo diferente para hacer. Así que yo no voy a decir que un pastor es mejor que alguien que trabaja en una gerencia de lo que sea. No, no, no es más ni menos. Simplemente Dios nos da responsabilidades diferentes y por lo tanto nosotros nos movemos en forma diferente. Bueno, yo ahí en esa edad, muy joven, 16 años, yo dije, no creo que con esta edad yo quiera tomar un compromiso tan fuerte y tan serio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo tomar un compromiso tan grande y tan serio? Porque obviamente conozco a mis papás y conozco a mis abuelos, conozco a mis tíos, conozco gente que tiene un compromiso real y muy serio con Dios. Y yo entonces creí que era demasiado joven y a lo mejor quisiera conocer alguna de las atorrantadas que los demás, mis amigos obviamente hacían. Y entonces me parecía que eso podría ser fascinante para la vida de un joven, sin medir las consecuencias, porque de hecho ningún joven mide las consecuencias hasta que luego ya tiene algunas cosas que después no sabe cómo salir. Y hay cosas que no se pueden cambiar, simplemente cosas que suceden, ya sucedieron y ahí están. Y uno tiene que continuar con esas cosas. Entonces, hoy pensamos eso. Entonces yo era muy joven y dije ese día,
Dios, yo hoy no tomaré un compromiso. Quizás lo vaya a hacer más adelante, en algún otro momento. Pero sabe que Horacio, y le contamos a la audiencia, esa demora duró 10 años, 10 años. Fue muy larga. Y voy a decirle algo más. Yo me he sentido como una persona extraña en algunos pasajes de la vida de esos 10 años. Había algo que me había sucedido. Creo que el corazón se me había endurecido. Y digo creo porque durante 10 años no había una sola lágrima de emoción en mis ojos. Me había como endurecido, como una persona que simplemente existe, pero que no hay nada que lo emocione, no hay nada que le importe, no hay nada que lo atraiga, nada, absolutamente nada. Y las cosas de Dios tampoco. Así que eso fue algo que uno comenzó a notar y decir, ¿qué pasa conmigo, no? Pero bueno, la vida va avanzando y fueron un montón de cosas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hacer este pequeño comentario. Creo que a la audiencia también le puede servir. Yo digo que tengo un libro escrito. Durante esos 10 años escribí un libro. Un libro que obviamente no querré compartir con nadie. Y obviamente un libro que jamás he publicado. ¿Y cuál es ese libro? Es ese libro donde uno es consciente que está lejos de Dios y es muy consciente que no todas las cosas las está haciendo bien y todo lo que uno hace mal tiene su justa consecuencia. Así que obviamente que he cosechado a lo largo de 10 años un montón de consecuencias, ¿sí? Que son tristes y que obviamente no van no vale la pena mencionarlas porque sinceramente a nadie le sirven. Simplemente son cosas erróneas y equivocadas. Así fue entonces que he tenido una hermosa familia, he tenido gente maravillosa alrededor mío para aconsejarme, para decirme qué hacer y cómo, y demás, y demás, y demás. Pero aún así, la fe era algo postergado. Cristo Jesús no tenía lugar en mi corazón. Y de hecho, eso lo había decidido yo, aparentemente. Aparentemente yo había decidido, Dios no tiene espacio en mi corazón. Ahora, Horacio, uno piensa que, o tal vez nuestra audiencia está pensando, bueno, Daniel entonces ha sido un rebelde terrible. Bueno, yo soy quizás o he sido uno de esos rebeldes terribles, es cierto, pero había algo muy particular. Cada semana yo estaba en la iglesia escuchando el sermón del pastor y es muy interesante que me encantaba. Pero aún así mi corazón seguía tan duro, igual que una roca, sin poder entender el amor de Dios. Y obviamente que eso lo comprendí más adelante. Y hoy disfruto, Horacio, sinceramente disfruto de esa compañía maravillosa de Dios cada día conmigo y con mi familia. Así que sinceramente ahí hubo un antes y un después. Y aunque todavía no te conté ese justo, ese quiebre, voy a decir que fue terrible, terriblemente hermoso y terriblemente difícil también. Así que bueno, ahí se lo estaremos contando a la gente. Gloria a Dios. Qué lindo, porque dio la pausa justo un antes y un después. Un antes sin el Señor es una vida vacía, sin propósito. Aunque el ser humano tenga propósito, sueño, meta, anhelo, pero hay algo que no concuerda. Porque el vacío que lleva, aunque lo llenemos o queramos llenarlo con cosas exteriores, no suple, no satisface. Decía alguien que contaba, y escuché, me podría comprar, Anacondia creo que lo contaba, me podía comprar el mejor auto y lo andaba, ya no servía. Tenía plata, tenía todo, pero yo estaba vacío, decía Anacondia. Hacía dinero, hacía esto, pero lo que me compraba no me llenaba hasta que vino Cristo verdaderamente a su corazón y ahí sintió la plenitud, como dice la palabra, Él lo llena todo. ¿Todo y qué? Todo lo que nos hace falta. Y a veces no nos damos cuenta. Y la verdad que es hermoso, hermoso el consejo, pastor, porque así también la gente puede comprender que no porque haya nacido en una familia cristiana ha tenido un encuentro con Dios. No porque vaya a la iglesia ya ha tenido un encuentro con Dios. Yo creo que es cuando la persona decide realmente de corazón entregar el corazón al Señor y vivir la vida que Dios quiere, aceptar, rendirse, humillarse.
Y ahí creo que viene Así es. ese arrepentimiento que viene y nos hace ver que realmente somos peregrinos, desamparados, huérfanos si el Señor no está en nuestra vida. Teniendo muchas cosas, teniendo todo, pero el vacío que está en el alma lo llena Dios. Me hice una pregunta en estos días y le comento y yo quiero que te... ¿El ser humano nace con el vacío ese? Por supuesto que sí. Amén. Porque ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Y se puede ir de este mundo con ese vacío. Porque no Sí. aceptó, porque no reconoció o porque no quiso creer en el Señor Jesucristo. Bueno, yo veo hoy que la iglesia está activa, predicando por todos estos medios de la internet, todos estamos activos, queriendo que la gente pueda conocer, entender, recibir, que le entramos por la ventana, le entramos por la puerta, por el techo, que la prédica llega y rogamos a Dios que puedan encontrar lo que uno ha encontrado, que no es fanatismo ni religión, sino es comunicación, es participar o hacer participar a la gente de ese amor que le hace falta verdaderamente en el corazón o en el alma del ser humano, de esa llenura de paz, de esa llenura de esperanza, de vida, porque sin Cristo estamos, como quien dice, la palabra lo dice, muerto. Y el ser humano puede tener todo, pero está muerto. Muerto en toda su vida emocional, sentimental y espiritual, porque lo único que hace es destruirse cada vez más y tomar malas decisiones y errar. Y este es historia de vida, un antes y un después. Creo que todo ser humano ha empezado una historia de vida cuando llega Cristo y antes de Cristo. Que muchas veces quisiéramos volver el tiempo atrás y decir, ¿cómo no te conocía antes? Todos lo decimos. A veces llegamos y ¿cómo no te conocía antes? El que le habla también le dice a los 40 años, ¿cómo no te conocía a los 10, a los 11? Tal vez fui predicado o no, tal vez como dice usted, decidí que Cristo, el Dios, no tenía participación. Pero qué lindo, pastor, qué lindo que usted lo esté comentando para que muchas vidas puedan entender de que la plenitud de nuestra alma y de paz y de esperanza y de vida solamente está en nuestro Señor Jesús. Y que si el joven, el adulto, el anciano, pueden reconocer a Él como Señor y Salvador, las cosas cambiarán, las cosas cambian, el mundo cambiaría. Bueno, la iglesia está para eso. Un antes de Cristo acarreamos lágrimas y sufrimiento y dolor sin poder sacarlo. Errores que usted lo dijo y bien claro y creo que a veces se sigue pagando las consecuencias. Y después de Cristo Sí, ya Horacio. entramos a caminar de otra forma. Ahora, cuando usted llega ahí realmente a rendir ese corazón al Señor, y sé que tiene mucha historia, muchos testimonios, muchas cosas para contar, pero Iglesia IDD Argentina, donde usted está pastoreando, primero quiero preguntarle cuánto anhelo tiene. Bueno, gracias a Dios hoy contamos con varias iglesias hijas y nos hace muy feliz cada una de ellas. Eh, entonces, cuando nosotros nos convertimos, Horacio, al Señor y llegamos a los pies de Cristo Jesús, obviamente que se produjo algo en nosotros, una explosión de amor hacia el Señor y hacia la obra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la obra de Dios, estamos hablando de la iglesia, de la gente, no estamos hablando del edificio. Inmediatamente se pudo abrir en el barrio Provincias Unidas, inmediatamente se comenzó a trabajar, para poder abrir una obra en el barrio Lambertucci, barrio San Luis. Fueron enseguida obras que fueron abriéndose, ¿sí? Abriéndose como una cuestión de necesidad, ¿sí? Por un lado, pero también Dios iba formando pastores en ese tiempo y inmediatamente, obviamente, que había que ir a un lugar. Bueno, creo que has pasado varios años, Horacio, también, y hoy Iglesia de Dios o IDD también está instalada en la ciudad de Benavides y estamos esperando poder ampliar las redes y poder hasta llegar. Entonces, bueno, son cosas realmente muy lindas. Luego se abrió en el Calafate. Bueno, fueron historia de vida que quedarán para otra ocasión y para otro momento y los podrá contar Marcelo y Jorge, porque ellos también tienen una historia de vida. Y creo, Pastor Horacio, que la historia de vida, cada obra es una historia de vida y cada obra
no tiene que ver con el deseo humano, sino porque algo pasó, algo pasó en una familia, algo pasó en una persona, algo pasó en el corazón de un siervo de Dios y comienza una historia de vida. Y eso es una iglesia, es una historia de vida que se suman a muchísimas familias para poder, bueno, formar una gran red no solamente de ayuda solidaria, sino de poder entender todo aquello que Dios tiene aún para este tiempo. Luego se sumó Reconquista Santa Fe, Las Toscas Santa Fe, también la ciudad de Resistencia, y estamos tan felices de poder conectarnos. La ciudad de Zárate un poquito después, Maquinita Sabio también. Así que fueron lugares donde se fueron abriendo, ¿verdad? En Pilar también se abrió, en Barrio Las Lomas. Hubieron de más momentos donde fueron abriéndose lugares de necesidad y entonces se fueron plantando obras para poder trabajar en ese lugar. La ciudad de Mateu también hay una obra abierta, así que estamos muy contentos. En la ciudad de Boulogne también se está trabajando. Entonces hay diferentes formas en que lo estamos haciendo. Y hoy, Horacio, yo estoy magníficamente sorprendido y feliz de que cada casa, de cada hogar se ha levantado una iglesia, ¿no? Yo estoy muy feliz con eso. Y no estoy triste de que la iglesia en sí, o sea, el edificio, el templo se haya cerrado, sino que hoy, Horacio, podamos estar viendo de que cada casa se ha convertido en una iglesia, ¿no? Donde una familia puede tener su culto familiar, buscar de Dios, orar, leer la Biblia y en una reunión, en un momento donde poder compartir experiencias del día y también experiencias que son tan lindas de una vivencia con el Señor. Hoy nos contaba una mamá cómo su niño, y aún tan jovencito, ¿sí? Poder leer un pasaje bíblico y poder tener una profunda interpretación de lo que Dios decía en ese pasaje bíblico y se lo mostraba a sus papás. Yo estoy feliz, sinceramente estoy feliz. No voy a decir que extraño la iglesia porque obviamente la extrañamos. No podría decir que no, pero sinceramente estamos tan contentos que cada hogar y cada familia se ha levantado para un tiempo totalmente nuevo. Así que por ahí tenemos a Pablo Pogonza también y él podrá contarnos desde Lima, Perú, una historia de vida, ¿sí? Ezequiel y Florencia, ellos están en Irlanda del Norte y también podrán contarnos su historia de vida fuera de nuestro país. Entonces, ¿cuántas historias de vida hemos podido de alguna manera no ser nosotros los que nos conectamos, ¿no? Ahí tenemos a Jorge, a Felisa también conectados en Las Lomas. Fue un tiempo lindo de poder compartir la palabra en ese lugar. Qué lindo, realmente historia de vida y han quedado marcadas y seguimos en esa conexión maravillosa. Así que yo estoy más que feliz de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y obviamente todo eso comienza en la vida de una persona. Lo hizo mi abuelo, lo fue para mis padres y lo fue también para mí, algo muy particular. Y uno lo que más quiere es poder ayudar, colaborar, ser nada, una amistad linda, simplemente para seguir adelante. Así que ahí estamos ayudando y poder conectarnos aún en un tiempo donde para muchos es sinceramente difícil y para muchos todavía este encierro que va a llevar prácticamente 100 días está casi de forma incomprensible. Así que anímese, tranquilo, todo va a pasar, todo pasa, no hay ninguna cosa. Así que Dios nos ayude. Ahora, para poderlo entender de forma más completa, hermano Horacio, tiene que ver justamente con lo que estás planteando, una historia de vida. Si en nuestra vida Cristo Jesús no es el Señor y comandante y capitán o como querramos llamarlo, el general de nuestras vidas, posiblemente entonces todo lo que estamos viviendo va a ser un poco difícil, va a ser muy complicado, se hace muy difícil porque si Dios no te lo explica, hoy vemos que si prendemos la tele nos cuentan unas historias que
son abrumadoras, terroríficas. Si estamos esperando los gobiernos o los presidentes que nos digan cómo va a salir esta cuestión, no tienen la menor idea. Entonces el desconcierto es tan grande que ¿de dónde nos agarramos? Eso me llevó a Cristo Jesús, Horacio. Eso me llevó a Cristo Jesús. Mi vida era vacía sin Dios. Mi vida no tenía ningún sentido. Así que yo animo a esta audiencia que ustedes tienen, hermano Horacio, sinceramente a conectarse con el Señor y buscar esa amistad de Dios a través de Cristo Jesús. Y eso hace que la vida de una persona sea cambiada, mudada, de tal manera, ¿sí? Que no es que cambia nuestro alrededor, cambiamos nosotros. ¿Qué nos pasa, Horacio? Nos conectamos con Dios. Y cuando Dios se conecta con nosotros, entonces comenzamos nosotros a direccionar nuestra vida en ese propósito definido de parte de Dios y las cosas comienzan a funcionar. ¡Wow! Nosotros podríamos decir, ¡qué novedad! Porque usted, me imagino, y su familia también, el día que se conectaron con Dios, todo lo demás se volvió simple o sencillo. No porque no hubiese que hacerlo, o no porque no tengamos que trabajar todos los días, o no porque no nos enfermemos o tengamos problemas y situaciones. Todo el mundo las tiene. Pero tenemos algo. ¡Wow! Yo quiero mencionar la palabra paz. Si alguien te puede ofrecer paz, bueno, quédate ahí entonces. Pero como nadie te la puede ofrecer, y de hecho, entonces mi forma horrible de ser, mi forma horrible de expresarme, aún con mis padres, porque yo les decía, esa fe es de ustedes, esa historia es su historia, pero yo voy a escribir mi propia historia. Yo tengo mi propia filosofía de vida, yo tengo mi propia forma de ver las cosas. Pero amado Horacio y audiencia linda que nos está escuchando, ¿de qué te sirve todo lo que crees que estás ahí? Si en realidad no tenés nada, no tenés paz y tampoco tenés vida. Por eso que Historia de Vida, ustedes han acertado magníficamente en esta decisión y poder traer a esta plataforma virtual este programa, porque esto ayudará a muchos que no tienen una historia de vida. En realidad todas las tenemos, pero no todas las tenemos felices y no todos tenemos una historia con paz en el corazón. Cristo Jesús es la paz. Cristo Jesús es la vida. Amén, amén. Qué tremendo. Y le doy gracias al Señor por su vida, porque es mejor forma de explicarlo y decirlo, y más sabiendo uno que no ha tenido paz y que sabía lo que era la paz y no encontrando paz en ningún lado, comprende realmente lo que significa esa palabra dentro de nuestra vida. Por eso esto es A, C y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo cambió la historia del mundo, cambió la historia. Y aún sigue cambiando a través de hombres y mujeres que realmente se siembren y que quieran llevar y con el mensaje del evangelio, el mensaje del amor, de la paz. Y usted es un referente en esto, pastor, porque muchas familias están mirando, le están mandando saludos, realmente estamos esperando a nuestros siervos. Muchas veces les pedimos mucho a nuestros siervos. Yo creo que lamentablemente la responsabilidad que usted tiene, el trabajo, a veces uno tiene que mermar un poquito y empezar a madurar un poquito más. ¿Qué consejo daría para los inmaduros como Horacio? No, un consejo para que crezca la gente, siga buscando. Gloria a Dios. Eso lo cortamos. Bueno, vamos a contarle, vamos a contarle algunas cositas lindas a la audiencia. Horacio, Graciela, quizás hace un montón de años de esto, ¿verdad? Un día llegaste a esta familia y obviamente que todos tenemos muchas cosas que no comprendemos, que no las entendemos, y de verdad que de repente hay uno solo que puede explicarla con tanta claridad, ¿no? Y es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, Dios mismo, Dios en persona, ¿verdad? Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios es el que el Señor ha dejado para nuestras vidas. Y Él fue finalmente entonces. Ahora,
mis papás, cuando veían mi vida, aún cuando no había llegado al camino y yo ya tenía un año de estar casado con Clelia y yo amaba a esa mujer con todo nuestro corazón. Pero llegó un tiempo en el mes de verano del año 89 y uno es consciente, porque uno es consciente que el corazón de uno es un corazón vacío, es un corazón sin paz, es un corazón que carece de orientación, es un corazón que lo único que tiene son manotazos de ahogado, pero no hay algo que sea posible alcanzar. Todas las cosas eran muy complejas. Por lo tanto, ese verano del año 89 fue un verano difícil, porque aún viniendo de un hogar cristiano y aún viniendo de familias maravillosas, yo había comenzado a fumar después que había salido de la escuela técnica. Había comenzado a fumar y llevaba 9 años fumando. Y aunque me sentía el hombre más fuerte de la tierra y me sentía el hombre más capaz de la tierra, y como constructor era capaz de construir lo que un ingeniero y un arquitecto podían pedirme que construyéramos y me parecía maravilloso eso, pero había algo, estaba atado a una imposibilidad y la imposibilidad era dejar el cigarro, el cigarrillo. Así que yo me sentía tan impotente frente a eso y entonces fue que consideré que quizás si se lo pedía a Dios de una buena vez y Dios podría demostrar su poder y lo que Él puede hacer, si pues entonces yo decía, si es el Dios de mi papá y de mis abuelos es tan maravilloso, si es tan bueno y contesta la oración. Quizás quiera contestar una vez una mía también. Así que le pedí en ese verano si él podía quitarme el cigarro. Yo quería dejar de fumar, pero no podía, no tenía voluntad. Estaba totalmente vencido, así me sentía, vencido. Así que finalmente en ese verano tengo una experiencia de que Dios hace un milagro y obviamente que me sentí muy abrumado cuando Dios de un día para el otro, yo no fumo más, yo no tengo anhelo de fumar, no tengo deseo de hacerlo. Y es más, me lo olvidé por completo. Y entonces yo dije, opa, caramba, ¿qué está pasando aquí? Dios responde mi oración también. ¿Por qué tendría que hacerlo? Si yo ni siquiera tengo una relación con Dios, ¿cómo es que Dios responde a la oración? Bueno, fue muy interesante que el día 18 de marzo del año 1989, unos días antes que naciera nuestra primera hija Nadine, Dios hizo una visita y yo estaba simplemente en mi cocina, Horacio, parado, esperando a Clelia. Y iríamos a la iglesia. Había un fin de semana de cultos especiales y yo dije, bueno, vamos a ir como hemos ido siempre. Ese fin de semana se inauguraba el bautisterio porque había personas que habían pedido el bautismo y siempre nos bautizábamos en piletas o en ríos. Bueno, un acontecimiento a nivel iglesia porque el bautisterio, en lugar de bautizarse, se inauguraba en un domicilio propio, en Don Bosco 842. Muy interesante, era así que era toda una conmoción para la iglesia. Bueno, vamos, vamos. Pero esa tarde Dios decidió poner punto final al vacío de mi corazón y Él llegó a mi vida. Regresaron las lágrimas que no se demoran en salir en cualquier momento de emoción y especialmente de encuentro con Dios. Así que ese día marca un antes y un después, Horacio. 18 de marzo de 1989 marcó un día trascendental en mi vida y en mi relación con Dios. Me he convertido en mejor papá, me he convertido en mejor marido, me he convertido en mejor patrón, porque en ese momento trabajamos con mucha gente en la construcción. Así que qué lindo, Dios cambió mi vida, hubo un antes y un después. Y al día siguiente, el día 19, fue el día de mi bautismo. Bueno, algo muy especial, simplemente para indicarlo, para mostrarlo. Había sido el constructor del bautisterio, así que ese día el bautisterio que había construido también fui uno de los que lo inauguró con su bautismo. Así que fueron cosas que marcaron mi vida. ¿Cómo olvidármelas? Jamás podré olvidar ese encuentro
que Dios llenó mi corazón. Ya el vacío no estaba más. Ahora mi vida tiene sentido. Ahora sé quién soy y ahora soy un hijo de Dios. Simplemente antes era un ser humano. Era el hijo de mi papá y de mi mamá y el mayor de los 6 hermanos que somos y todo lo demás. Pero simplemente eso. Pero a partir de ese día, Horacio, yo fui y soy llamado un hijo de Dios. Más allá de hoy de mis funciones pastorales y demás, yo sigo siendo un hijo de Dios. Y ese es el título más grande con el que puedo hoy llevar y con el que me puedo pronunciar en todas partes. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios, transformado por la sangre de Cristo Jesús. Eso soy, Horacio. Un antes y un después. Gloria a Dios. Qué honor que no lo merecíamos ni lo merecemos, pero es una gracia de Dios llamarnos hijo de Dios. Qué hermoso pastor, qué hermoso testimonio. Ya vamos un poquito cerrando un poquito más, pero quisiéramos tener 2, 3 horas, seguir más, pero estamos con el medio de la internet, todo esto. La verdad que para nosotros es una bendición. Sé que tiene una riqueza para contar tremenda, muchas cosas preciosas, pero no quiero que se corte acá nomás. Queremos saber también cómo está viendo este tiempo. Yo sé que usted usa una palabra que nos gusta, también se llama reinventándonos. Qué tremenda palabra, no lo sabíamos, pero reinventándonos. Romano 12 dice que debemos renovar nuestro entendimiento, renovar vuestro entendimiento. Creo que eso es el cambio que a veces muchas vidas por ahí tal vez no pasó. Ahora yo lo veo como referente que está renovando el entendimiento y se está reinventando al tiempo que estamos viviendo. Tenemos que seguir con el mensaje, tenemos que seguir avanzando. Tal vez para otras personas les pueda costar un poquito. Alentamos que se avance, que se determinen, que se reinventen también, con todos los medios que tengan, con todas las posibilidades, porque todos tenemos posibilidad de una forma u otra. En una verdulería, en una panadería, en una carnicería, podemos reinventarnos y seguir hablando del Señor en cualquier parte, en cualquier forma. ¿Cómo lo está viviendo este tiempo de reinventándose? Los proyectos de la iglesia que ya tiene, ya creo que diseñado, lo que viene, lo que va, ya están proyectando, lo que va a pasar. Así lo vamos conociendo un poquito más, toda la función de la iglesia y del cuerpo de Cristo que está trabajando con usted. La verdad que es una bendición. Todos los hermanos, los siervos que están trabajando en cada ministerio, en cada puerta que está abierta, trabajando, es buenísimo. Y quisiéramos que nos cuente, pero antes de eso, le vamos a hacer una pregunta más personal. ¿Influye mucho la esposa en el siervo, en el varón de Dios? Wow, qué pregunta. Deberíamos tener entonces un programa dedicado no a la influencia solamente, sino el trabajo maravilloso de equipo que Dios ha hecho a través de la vida de mi esposa, de Cledia, conmigo. Yo digo que ya tal vez sea el ejecutor de muchas cosas y quizás pueda mostrarme como la cara visible o quizás el simpático, sonriente o quizás la persona que siempre le encuentra algo bueno a las cosas, pero detrás hay una esposa que tornea mi vida, hay una esposa que hace que realmente la bendición de Dios y el propósito de Dios sea claro y definido. Y aunque ella jamás se autoproclamaría profeta, pero sinceramente ella tiene una voz de Dios clara, simple y sencilla, y tan tajante y tan cortante como la misma espada de 2 filos, ¿sí? Ella no tiene medias tintas a la hora de dar una palabra, sencillamente la palabra es y se terminó el cuento. Así que cuando ella da una palabra, Amén. sinceramente, nuestras vidas tienen 2 posibilidades: o uno se alinea a la palabra, o si sencillamente uno se quede por fuera. Así que es mi esposa y tengo esa preciosa dirección de Dios a través de su vida. Así que somos equipo y tenemos esa posibilidad de trabajar juntos en el ministerio.
Y le voy a decir que en este tiempo de reinventarnos nos hemos sentido tan felices, tan lindo de poder trabajar juntos en estudiar la Biblia, en estudiar la palabra y poder compartir en cada ocasión que tuvimos oportunidad. Así que estamos más que agradecidos y felices. Así que eso merecerá otro segmento para que hablemos Amén, del amén. valor de una esposa, del Amén. valor de una mujer en Amén. este tiempo. Así que qué lindo. Y metiéndonos quizás en el final, para hablar de este nuevo tiempo, el cual Dios nos entrega, o el tiempo que Dios nos da, voy a decirles que Romanos 12 mencionaste recién, versículo 2 habla justamente, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Horacio, yo tenía algo lindo que Dios podía compartirnos hace algunos días atrás y lo he compartido con los pastores también. Y yo decía que muchas veces ese texto lo hemos tomado diciendo, bueno, gracias a Dios, ya no nos parecemos a la gente del mundo, decimos, como gente de este sistema que hace cualquier cosa. Muchas veces decimos, gracias a Dios, yo ya no me parezco en nada, ni en cómo pienso, ni en cómo hago las cosas. Pero déjame mostrarle una cosita aquí también en este versículo. Y dice que Dios está diciendo que no nos conformemos a este siglo, y está bien, no te conformes, no te parezcas, apártate, o sea, deja de pensar como el sistema piensa, ¿sí? O como se espera que usted piense. Pero dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué razón? Y la razón justamente es la que se escribe después. Dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que yo estoy maravillado de este tiempo, Horacio. Yo estoy realmente agradecido al Señor en este tiempo, con mi familia y con todo lo que es ministerio de Iglesia de Dios. No porque todo lo entendamos de forma igual o parecida o tan idéntica, pero Dios nos dio un nuevo tiempo. ¿Para qué? Para parecernos y para que nosotros podamos buscar esa buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y que además es perfecta. Así que hacer ese propósito, o que mi vida sea ese propósito exacto de parte de Dios, tiene que ver con que el apóstol San Pablo creía que él hacía las cosas bien. Pero un buen día Dios lo detuvo y le mostró cuál era la buena voluntad de Dios para él y que era agradable y perfecta. Y entonces para Pablo, para el apóstol San Pablo, tuvo un tiempo de reinventarse, un tiempo de renovación, un tiempo de transformación. Él no tenía problemas con Dios, él amaba a Dios. Él tenía un problema con la gente que era la gente del camino, así se los conocía, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, sin poder tener el entendimiento y la comprensión de que aquel quien él perseguía, era el Hijo amado de Dios. Así que Pablo tuvo que reinventarse. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de 100 días de cuarentena y todo lo que nos está pasando, es un tiempo realmente que, si lo podemos apreciar, Dios nos mostrará las cosas que son agradables para Él, que son perfectas, y que además de todo eso, dice que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que mire qué tiempo Dios nos entrega para vivir, mire qué tiempo. Yo sé, Horacio, hay problemas con el trabajo, hay problemas con la escuela, hay problemas con la salud, ¿sí? Hay problemas, estamos complicados, no está fácil la cosa, no está fácil, pero voy a decirte que con Dios no hay ningún problema. Con la paz de Dios en el corazón no hay ningún problema. Y quiero simplemente cerrar mencionando un pasaje más y luego ya los dejo ustedes tranquilos. Mire, Salmos 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Lo que estoy compartiéndote es lo que el salmista David estaba diciendo. Y él no escribe como algo que tiene ganas. Él está diciendo, Dios me dice que yo comparta esto. Y yo quiero compartir eso en esta noche a vos, a todo ese equipo maravilloso con el que vos contás ahí en tu casa. Encomienda a Jehová, encomienda al Señor tu camino. O sea,
cuando habla de camino, habla de todo lo que viene por delante. Encomienda al Señor todo lo que viene por delante. Y mire lo que termina diciendo ese mismo texto. Confía en Él. Y yo os voy a decir más, no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en el Señor. No te detengas, no detengas tu marcha, sigue adelante. Porque dice que confía en Él. Y el texto termina diciendo, y Él hará. Dios quiere inventar algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Así que abrazo grande audiencia, abrazo grande familia de la fe. Horacio, un gustazo estar con ustedes. Feliz de compartir con ustedes y audiencia. Gracias al Señor también por usted. Me quedó algo en la tinta. Este domingo hay algo especial por la iglesia Wow, sí, claro. Eso me quedaba ahí en el tintero. Ahora, creo que te he invitado al flyer, sí. te lo he enviado al flyer respecto a que este fin de semana, este domingo por la mañana, 10 de la mañana, estamos celebrando virtualmente, claro, Pentecostés. Así que te animamos a que te conectes. Ahí Horacio luego te estará pasando la conexión. Sí, así que IDD Argentina está celebrando algo muy especial. Así que, bueno, hay muchas cosas lindas en las próximas semanas. El COVID y aún el encierro y la imposibilidad de ir al templo no nos ha detenido. Así que continuamos conectados con todos ustedes en el momento que lo necesiten, que lo requieran. Aquí estamos. Abrazo inmenso y un gran cariño para todos y los esperamos que se conecten este domingo por la mañana. Estaremos celebrando Pentecostés y una visita muy linda. Eduardo Steinbrecher, hijo, estará compartiéndonos el mensaje, la palabra. Así que agradecemos a todos los hermanos y al equipo y especialmente a todo lo que es Ministerio IDD Argentina. Gloria a Dios. Sea este domingo 10 de la mañana, Pentecostés, virtual. Así es. Iglesia IDD virtual. Argentina. Y el predicador es Eduardo, el pastor Eduardo Stembrecher. El pastor Eduardo Stembrecher Jr. Gloria al Señor. Bueno, pastor, la verdad que ha sido una bendición. Una vez, le cuento así chiquitito nomás, me toca la primera vez ir a predicar en el hospital de Escobar y iba con Pablo y con Jané, la primera vez que me invitan. Y voy y había un hombre acostado en una cama y había un hombre que lo estaba cuidando y me dice, Pablo, anda, ve que necesita ese varón. Y me acerqué a ese varón, lo saludé, buenas, ¿cómo está? Buenas. Sí, me dice el varón, le digo, bueno, venimos de la iglesia tal y de queremos preguntarle si necesita oración, algo. Y él dice, el que estaba acompañando, le dice, él lo han operado. Ah, bueno, le digo, y el hombre no me contestaba de la cama casi mucho. Le digo, bueno, no sé, quiere que vamos a anotar ahí acá para poder estar orando por usted. ¿Y de qué lo operaron? Y él me dice, de la vesícula. Ah, me sacaron un montón de piedra. ¿Y sabes qué voy a hacer con esas piedras? Me dijo. No sé, le digo, la verdad que no sé, voy a hacer columna para mi iglesia. Y le pregunté por qué. Y me dijo, él es el pastor de Maui, creo que era pastor. Y así estaba temblando ese día como la primera vez y que fue a pedir o llevarle oración, así hoy también estaba temblando y pero ya se fue el temblor, ya me quedé tranquilo. Gloria a Dios. Le pregunté después al pastor ahí que estaba en el hospital, le digo, pasé la prueba, me dice, pasate. Pastor, un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Gracias por la vida, gracias. La iglesia, por ser ese siervo de Dios, que Dios ha puesto ese corazón conforme a su voluntad, y esto no es adulación, esto es palabra verdadera, porque lo dice el testimonio de una persona. Habla más el testimonio que toda palabra. Y por seguir marchando y dándole esa fuerza a la iglesia que marche, como le dijo Jehová, Moisés, di a mi iglesia o di a mi pueblo que marche. El camino se abre y el camino es Cristo, ya está abierto. Pastor, un fuerte abrazo, gracias. Sabemos que, y vaya comentándole a la mayoría de los siervos, líderes, hombres, familia, todos tienen una historia de vida, que estaremos llamándolo o estaremos hablando con la secretaria si tiene el número de alguno que no tengamos, porque esto lo vamos, si Dios permite, sacarlo los viernes cada uno. Viernes, seguramente todos los viernes vamos a estar. Bueno, pastor, ¿qué más decirle? Un abrazo fuerte, gracias por su bendición, gracias por ser nuestro pastor. Dios me lo siga bendeciendo a usted y toda la familia.
Nos estamos viendo. Hasta cualquier momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. La verdad, hoy hemos tenido una gran bendición, el pastor Daniel Stembre de la Iglesia IDD Argentina. La verdad, un hombre sencillo, así como lo escuchaste, con un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, a llevar la bendición, con un corazón que tiene la pasión por las almas, con aquella que tiene esa unción del amor de Dios para poder alentar, ver y edificar. Un hombre que realmente Dios lo ha elegido por un propósito y está cumpliendo ese propósito en él, en la familia, en las generaciones, y seguirá cumpliendo el propósito en las generaciones de él, porque sabemos que así es. Dios honra a quien le honra y sabemos que a través de un hombre, de una familia, una esposa, como lo decía él, la pastora Cleria, la esposa tiene mucho fundamento, tiene mucho que ver en el hombre de Dios, en la familia, porque la Biblia lo dice, la mujer sabia edifica su casa y es la plataforma donde el hombre, el varón, puede encontrarse refugio, porque también es la mayor de todas las intercesoras delante de Dios por la familia y por el varón y por el sacerdote. Espero en el Señor que te haya agradado el programa, que haya sido de bendición para vos, para quien te recibiendo y para los que van a seguir recibiendo. Lo que es familia, este es el núcleo de la familia. Antes de Cristo y después de Cristo. Historia de vida con una realidad, un cambio que existe. Hay una historia de vida que Dios tiene para tu vida, para cambiar el antes y darte el después de Cristo. Lo hemos vivido, te lo comentamos, te lo decimos, te lo testificamos. Con Cristo se puede y se puede cambiar la vida, la familia y todo lo que parecía que no era o que era imposible y no iba a poderse cambiar. Con el Señor Jesús se puede cambiar. Necesitas acercarte, humillarte a los pies, recibirlo y seguir caminando en pos de él, como dice la palabra. Bueno, mi hermano, mi amigo, mi vecino, a todo lo que se ha conectado, paz de Dios, abundante riqueza, amor de Dios, bendiciones. Gracias por estar en la página. Quiero decirte algo, que va a haber un invitado sorpresa, sea varón, sea mujer, y por ahí la llamada llega para vos, no sabemos. Dios dirá. En esta semana estaremos comunicándonos y estaremos planificando el programa para el otro viernes. Bueno, también quiero que te conectes el miércoles con la prédica en directo, 19:30, la radio 19:30 los domingos, la online La Roca Firme. Te esperamos en la conexión con el Pentecostés, con esto que tenemos el domingo en la iglesia IDD. La verdad que va a ser tremenda bendición de Dios, hermano. No te pierdas la bendición, no te pierdas la palabra que viene por los siervos, que viene la bendición por los siervos que están preparando. La verdad que lleva esfuerzo, pero el esfuerzo se lo hace con amor para darte la bendición. No te pierdas, conéctate. Si tú eres iglesia IDD, tú perteneces a IDD, no pierdas la bendición que Dios manda para iglesia IDD. Hermano, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. El programa va a quedar grabado en la página Jesús La Roca Firme, lo podés escuchar, lo podés ver y bueno, compartirlo, lo podés compartir. Un abrazo fuerte, me despido en la paz de Dios y a todos los oyentes y a los que van a oír, que Jesús lo bendiga en gran manera. Dios te bendiga.